Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Ya estamos con María Martí y los chicos encargados de esta coordinación. Específicamente estamos José Cambrano, Jeffrey Estrada y su servidor José Musaleno. Vamos a estar platicando un rato con María Martí, CEO del Instituto Ayn Rand para América Latina. Y en este sentido vamos a hablar un poco sobre el objetivismo. Por favor, quien tenga su micrófono abierto que lo pueda cerrar. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias. Les decía que vamos a comenzar a platicar con María Martí, CEO del Instituto Ayn Rand para América Latina. Vamos a hablar el día de hoy en una charla introductoria, amigable, para que podamos nosotros también argumentar sobre el objetivismo y específicamente en el siglo XXI las ideas filosóficas de Ayn Rand. Entonces, sin más, María, te escuchamos. Muchísimas gracias por estar aquí. También agradecer al Instituto propio, a Students for Liberty y en general a todos los que nos están acompañando el día de hoy. No me queda más que agradecerles y ya después de esta intervención que tengas, podríamos hacerte algunas preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Por favor, le pido a todos que silencien sus micrófonos para poder escuchar a María Martí. Muchísimas gracias, María. Puedes comenzar. José, un placer. Gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir las ideas de Ayn Rand y estar, digamos, tratando de involucrar a gente joven en estas ideas. Así que muchas gracias por la invitación desde ya. Y ante todo, bueno, me presento un poquito más formalmente. Soy María Martí. Hace un año atrás comencé la Ayn Rand Center para América Latina. Y muchas personas me preguntaron, bueno, ¿por qué traer a Ayn Rand a la región, ¿no? ¿Por qué promover sus ideas? Y la respuesta es porque todos los países de Latinoamérica desde hace siglos ya estamos dando vueltas siempre sobre lo mismo. Es decir, entramos permanentemente en círculos viciosos en donde salimos de una crisis económica para empezar la siguiente, una crisis política para comenzar la siguiente, y nunca logramos establecer las ideas de la libertad, de las ideas de respeto por los derechos individuales. Y evidentemente entonces existe un problema en América Latina. Tenemos excelentes economistas hablando sobre las ventajas de la libertad. En Argentina hay millones de muy buenos economistas, supongo que en el resto de los países de América Latina también, mostrando lo que es evidente. Permanentemente vemos los estudios que hace la Heritage Foundation, ¿no? El Instituto Fraser, mostrando que los países con mayor libertad económica están en el ranking de países más ricos, en donde la gente vive mejor, donde hay mejor calidad de vida. La evidencia está de nuestro lado. Comparamos Cuba con Estados Unidos, comparamos Corea del Norte con Corea del Sur. Y la pregunta que sigue es ¿por qué, si la evidencia es tan abrumadora, seguimos probando con distintas formas de socialismo y de colectivismo en general? Y de aquí la respuesta que viene a traer Ayn Rand, que ahora la voy a presentar un poco más formalmente para aquellos que no la conozcan tan bien, es que la política y la economía que tenemos en nuestros países es una consecuencia de las ideas filosóficas que predominan en esos países, en la mayoría de la gente, las ideas filosóficas que la mayor parte de la gente ha adoptado. Entonces, sin más, ahora sí me gustaría compartir la pantalla y espero que me digan si se ve bien para empezar con la presentación formal. A ver. Share. Déjenme poner acá. Me fui para... Ahí estamos bien, ¿se ve bien? Perfecto, María. Lo logramos ver bastante bien. Perfecto. Bueno, la idea es hacer una introducción sobre Ayn Rand y sobre qué es el objetivismo para que ustedes entiendan y por qué es importante la filosofía, para que se entienda mejor por qué es importante tener una buena filosofía y cómo desde la filosofía realmente vamos a poder generar los cambios políticos y económicos que deseamos para nuestros países. Bueno, Ayn Rand, para aquellos que no la conozcan muy bien, es una filósofa y novelista que nació en Rusia en el año 1905, cuando apareció la revolución rusa, la revolución bolchevique. Ella ya era una teenager, digamos, una adolescente, y se daba cuenta lo que el socialismo
estaba generando en su propio país. Ella desde chica fue una especie de amante del individualismo, leía todos los libros que podía leer, estaba enamorada de las películas de cine de Hollywood, y ya digamos, tenía un sense of life, un sentido de vida que le indicaban que justamente el colectivismo iba a terminar destruyendo lo mejor que tienen los individuos y iba a terminar destruyendo la sociedad rusa. Ella siempre decía que irónicamente, para una individualista tan fanática como ella, había nacido en el peor país de la Tierra, ¿no? Pero afortunadamente los padres se dieron cuenta, ella ya estaba en la Universidad de Rusia, en Leningrado, y se daban cuenta que un espíritu como ella nunca se iba a poder quedar callada, y que corría riesgo su vida, digamos, que si continuaba en la Rusia soviética, tarde o temprano le iban a terminar matando. Y tenían unos familiares en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, y consiguieron un permiso para poder mandarla a Estados Unidos. Allí viajó en RAN, sabiendo que en ese momento era Alicia Rosenbaum, sabiendo en el fondo de su alma que nunca más iba a volver. Estuvo un tiempo en Chicago y después enseguida se fue hacia California a estudiar, a trabajar con Cecil B. DeMille, que era en ese momento uno de los directores de Hollywood más conocidos, y trabajó como extra de cine y trabajó en corrección de guiones, hasta que ya más adelante empezó a escribir sus propias historias y sus propias novelas. Hoy en RAN, estos son los libros en inglés, pero gran parte de ellos están traducidos al español. Estoy escuchando una conferencia. Sí, me parece que hay gente que está con los micrófonos abiertos. No sé si los pueden... Ahí está. Bueno, vamos a seguir. Sí, es gente que está entrando apenas a la videoconferencia. Okay. Por favor, les solicitamos que puedan desactivarlos. Muchísimas gracias. Ok, Ayn Rand ha empezado a escribir sus novelas. No sé cuántos de ustedes han leído las novelas. Siempre mucha gente me pregunta, bueno, ¿por dónde arrancar? Tiene obviamente novelas y tiene libros de no ficción. Yo siempre recomiendo arrancar con las novelas y después con los libros de no ficción, porque siempre es más fácil comprender las ideas abstractas cuando se las ve en una historia, cuando se ve en los protagonistas de la historia, cómo esa filosofía de alguna manera se concreta en las acciones y las decisiones que toman esos protagonistas. Yo empecé con La rebelión de Atlas, fui directamente al hueso. La rebelión de Atlas es un libro de 1200 páginas, para que tengan una idea, pero se puede comenzar, sobre todo para la gente que es más joven, con Himno, con los que vivimos, para que quieran conocer un poquito más la historia de Ayn Rand, que es lo más parecido a su biografía, también con El manantial y su obra suprema, que es La rebelión de Atlas. Y después, bueno, tiene 3 libros en particular de no ficción que siempre recomiendo. Uno es Filosofía, quien la necesita, que es un poquito parte de lo que vamos a hablar hoy, Capitalismo, el ideal desconocido, y La virtud del egoísmo, que son los que de alguna manera condensan en no ficción su filosofía de la mejor manera posible. Muchos preguntan, ¿por qué necesitamos la filosofía? Uno se imagina siempre unos filósofos en una torre de marfil, en una torre de cristal, hablando de temas abstractos que no tienen absolutamente nada que ver con la vida diaria, con las decisiones que tomamos en la vida diaria. Y la realidad es que, consciente o inconscientemente, todos nosotros hemos adoptado algún tipo de filosofía. Muchas veces no conscientemente, parte de esa filosofía la hemos adoptado tomando en forma a veces sin cuestionarla las ideas que nos han transmitido nuestros padres, nuestros maestros, los curas de la iglesia, o cualquier, digamos, religioso, o nuestros propios amigos, o lo que se dice en televisión, o lo que nos dice en el político. Cuanto menos consciente hemos adoptado esas premisas, obviamente también existe la posibilidad de que la filosofía que hayamos adoptado tenga contradicciones, porque no la hemos pasado por el filtro de nuestra mente y por el filtro de nuestro cuestionamiento. ¿Qué estudia básicamente la filosofía? La filosofía estudia la naturaleza fundamental de la existencia en general.
del hombre, de la relación del hombre con la existencia y de la relación del hombre con los demás hombres. Y vamos a ir viendo cómo, me gustaría que a medida que vayamos pasando los slides y vayamos hablando de lo que es la filosofía, aquellos que crean que no tienen una filosofía o que nunca se han puesto a pensar, fíjense, vayan pensando de alguna manera cómo han respondido a estas preguntas a lo largo de su vida, aún sin haberse concentrado en la filosofía. ¿Qué tipo de preguntas responde la filosofía? ¿Cuáles son las preguntas filosóficas? Y ahora me gustaría que hiciéramos también un ejercicio. Imagínense por un minuto que están en la panza de sus mamás, luego de 9 meses de gestión, y nacen. Pero hagamos un poquito de ciencia ficción, imagínense que nacen con ya la habilidad de pensar y de poder decir lo que piensan, es decir, expresar lo que piensan. ¿Cuál sería la primera pregunta? Y acá les recomiendo, antes que todo, hay un capítulo que se llama En filosofía, ¿quién la necesita? El primer capítulo de Ayn Rand justamente habla de esto. Y lo cuenta a través de una historia muy buena, así que se lo súper recomiendo. Pero la primera pregunta que se harían, y me gustaría hacerlos participar ahora, pero creo que va a ser un poco de lío, pero básicamente es, ¿dónde estoy? ¿En qué tipo de habitación estoy? ¿En qué tipo de mundo estoy? ¿Qué es esto que me rodea? Esa es la primera pregunta que responde la metafísica. Después vamos a volver un poquito más a esto. La otra pregunta es, extienden una mano, se miran en un espejo y dicen, bueno, ¿qué tipo de bicho soy? ¿Qué tipo de ser soy? ¿Cuáles son mis características fundamentales? Esas son justamente las respuestas las preguntas que responde la metafísica. La metafísica estudia la existencia como tal, estudia la naturaleza y los principios fundamentales de la existencia. Vamos a la segunda pregunta. Esta es un poquito más complicada, pero si pueden pensar, a ver, después de preguntarme en dónde estoy y qué tipo de ser soy yo, ¿cuál sería la siguiente pregunta? La siguiente pregunta es, ¿cómo lo sé? ¿Cómo sé yo que las respuestas que me estoy dando sobre en dónde estoy y qué tipo de bicho soy yo, realmente es cierto? ¿Cómo sé que mi mente funciona y cómo sé que puedo verificar que lo que estoy viendo y lo que estoy pensando realmente es correcto, es así? Ese tipo de respuestas las da la epistemología, que se ocupa de la teoría del conocimiento. Justamente busca responder a preguntas como ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Es la razón una fuente confiable de conocimiento? ¿O puede ser sustituida por revelaciones místicas o intuiciones emocionales? ¿Podemos estar seguros de lo que sabemos o estamos condenados a permanecer siempre en la duda? Ese es el tipo de respuestas que da la epistemología. La siguiente pregunta se basa un poco en las respuestas que demos en las anteriores, en la metafísica y en la epistemología. También vamos a volver a esto, pero básicamente la ética lo que busca responder es, dado el mundo y el contexto en el que vivimos, o en el que vivo, y dado el tipo de ser humano, o de ser que soy yo, con mis características, ¿cómo debo actuar? ¿Cómo debo actuar si quiero vivir como un ser humano? Y aquí no te dice, la ética, es algo, esto es importante, ¿no? La ética no te va a decir, tenés que ser un músico, tenés que ser un deportista, tenés que hacer cosas concretas y específicas. Lo que da son respuestas universales sobre de qué manera tiene que vivir un ser humano, qué cosas son buenas para vivir y qué cosas son malas para vivir, digamos, que te van a llevar a la muerte. Ese son el tipo de respuestas que da la ética. Una de las respuestas que te va a dar, por ejemplo, es, si querés vivir como un ser humano, tenés que usar la razón. Si querés vivir para ser un ser humano, como un ser humano, tenés que producir. Si querés vivir como un ser humano, algo importante para desarrollar es la autoestima. Y eso es universal y no, digamos, no deja a nadie afuera. Entonces, la ética es la rama que define un código de valores para guiar las decisiones y acciones del hombre. ¿Y cuál es la política? Que sería la cuarta rama de la filosofía. Por ahora voy a dejar la quinta rama, que es la estética, pues un poquito más complicado, ya merece un webinario propio. La pregunta que responde la política es, ¿cómo debo relacionarme con los demás? ¿Cuál es el mejor sistema social para relacionarme con los demás hombres?
apropiado justamente también para nuestras características como ser humano. Y acá es importante tener en cuenta algo, es decir, el problema es cuando tratamos de responder a la política sin tener en cuenta las respuestas dadas por las otras ramas de la filosofía. Lo ideal es tener todo integrado, es decir, y vamos a ver que en definitiva eso termina ocurriendo. Tenemos que responder a la metafísica, las respuestas que pregunta la metafísica, la epistemología, para poder definir cuál es una ética apropiada para el hombre. Y la política se va a basar en el tipo de ética que nosotros hayamos adoptado, en las cosas que consideremos que son correctas o que son incorrectas, que son buenas o que son malas, en el tipo de definiciones que digamos qué tipo de ser humano somos, qué necesita el ser humano para progresar, para florecer. De alguna manera, las decisiones políticas que tomamos, o la política que adoptemos, va a estar respondiendo a esa también pregunta. Bueno, estas son las respuestas dadas por la filosofía. Ahora todos dirán, bueno, pero las respuestas acaso no son obvias, ¿no todos los filósofos ofrecen las mismas respuestas? Bueno, claramente no, por eso tenemos tantas distintas filosofías y tantos distintos filósofos luchando entre ellos, pero lo que sí es importante tener en cuenta es que las respuestas que demos a estas preguntas van a determinar fundamentalmente cómo va a ser nuestra vida, qué tipo de decisiones vamos a tomar en nuestras vidas, qué tipo de relaciones vamos a buscar tener, qué tipo de políticos vamos a votar, qué tipo de actitud vamos a tener frente a la vida. Es decir, es importante responder a estas preguntas lo más consciente posible, pasándolas por el filtro de nuestras mentes, porque de alguna manera, y aunque no nos dimos cuenta, está influenciando en nuestra propia psicología y nuestra manera de vivir. Volvamos un poquito a las preguntas. La metafísica. ¿Dónde estoy? ¿En qué tipo de mundo estoy? Bueno, acá vamos a poner, obviamente hay muchas respuestas y los filósofos dan muchos tipos de respuestas, pero vamos a poner un poquito la respuesta que daría Ayn Rand y el objetivismo contrapuesta justamente con algo completamente diferente. El objetivismo, ¿qué te responde? Vivo en un universo gobernado por leyes naturales, un universo estable, firme y conocible. El universo es real. Uno dice, bueno, esto parece lógico. Sin embargo, hay mucha gente que te responde, vivo en un caos impredecible, lleno de milagros inexplicables, imposible de entender. El universo es una ilusión. Y aquí, no sé cuántos de ustedes van a la universidad y cuántos estudian filosofía o algo similar, pero van a encontrar muchos profesores que sostengan la segunda versión, digamos, que les dé la segunda respuesta. En cuanto a metafísica, busqué bebés porque siempre me parece que son tiernos y es una buena manera porque uno se pone en la cabeza de un bebito que está tratando de pensar y responderse a estas preguntas, que realmente son muy chicos, pero es una buena manera de decir, bueno, me olvido de lo que tengo hasta ahora, los conceptos que tengo en mi cabeza y trato de pensar como si fuera algo nuevo. La pregunta, ¿qué soy? Bueno, algunos les van a decir, nací como una tabula rasa, es decir, no tengo en mi cabeza ninguna idea que alguien me haya metido previamente. Soy un ser humano racional, el cual elijo mis valores, elijo mis acciones, tengo libertad de acción, tengo libre albedrío, y de alguna manera me voy transformando y voy siendo lo que yo decido ser en mi vida. Es decir, más allá de las influencias que pueda tener el contexto, la persona que finalmente va a manejar mi propia vida soy yo, y voy a decidir hacia dónde la llevo. Por otro lado, tenemos filósofos que dicen, somos malos por naturaleza, tenemos que de alguna manera, no sabemos ni cómo manejar nuestros instintos, si dejáramos a los hombres libres estarían matando unos a otros y pegándose un palo en las cabezas unos a otros, y algunos te dicen incluso, estamos predeterminados a actuar mal, es decir, el hombre no puede escapar de su naturaleza pecadora, y está predeterminado a actuar mal. No puedo cambiar, ya nací así y somos así. Entonces tengan en cuenta un poquito estas dos visiones. Obviamente estoy confrontando dos posiciones completamente opuestas. En el tema de epistemología, ¿cómo lo sé? Bueno, acá tenemos un bebito probando sus 5 sentidos, ¿no?
Bueno, una respuesta es decir, mis sentidos son confiables, mi mente es una herramienta poderosa, me permite conocer la realidad, puedo confiar en ella, puedo aprender de qué se trata el mundo en el que vivo, puedo aprender qué tipo de ser soy yo. Mientras que otra respuesta factible que te pueden dar algunos filósofos es, no puedo confiar en mis sentidos ni en mi mente, no puedo estar seguro de nada, soy un títere dejado a los vientos, y de alguna manera mi mente es impotente, es decir, no puedo estar seguro de nada. Tengan en cuenta también esta respuesta. En cuanto a la ética, ¿qué es bueno y qué es malo para mí? ¿Qué valores debo perseguir? Bueno, algunos te van a decir, debo perseguir mi propio interés racional, y aquí está un poco la filosofía de Ayn Rand en la cual se basa. Y aquí es muy importante decir interés racional, esto posiblemente después surjan las preguntas, pero no es el interés del momento para conseguir algo de corto plazo. Uno cuando habla de interés racional habla de el interés objetivo, algo que es bueno objetivamente para nuestra vida, y tomada nuestra vida en el largo plazo, digamos, no solamente en el momento particular que quiero satisfacer una necesidad, sino qué es bueno para mí como ser humano a lo largo de mi vida. Entonces, una respuesta posible es, debo perseguir mi propio interés racional, aquellos valores que me harán feliz y me permitan florecer como ser humano. Mi vida es mi valor fundamental. Y esto es lo que se llama el egoísmo racional, que es bueno tenerlo en cuenta porque lo que Ayn Rand ha hecho es romper con el concepto de egoísmo que se ha tenido hasta ahora, que es el egoísmo implica interés personal, pero al mismo tiempo estar dispuesto a pisar cadáveres para lograr las metas. Esto es un package deal, un paquete doble que la gente ha hecho como un concepto que no es correcto. Egoísmo racional es el propio interés y no significa en absoluto justamente estar pisando cadáveres para lograr los objetivos propios. La otra respuesta ética que se puede dar es, debo sacrificarme por los demás y renunciar a mis propios valores a favor de los favores de los demás, y el grupo es lo fundamental, no yo como individuo, sino lo importante es el grupo. Y si yo debo sacrificarme por el grupo, bienvenido sea. Como decía Rousseau, si, creo que la frase no me la acuerdo exactamente, pero si el gobierno o el Estado decide que hay que sacrificar a una persona por el bien del grupo, bueno, entonces hay que sacrificar a esa persona. Y han sido grandes, digamos, hemos tenido unos cuantos ejemplos en la historia. La política, que es la cuarta rama. Entonces, ¿cuál es el mejor sistema social para los hombres? Y aquí yo quiero que pensemos un poco en las respuestas filosóficas que hemos dado, ¿no? De un lado y del otro, antes de pensar en la respuesta política. Por un lado hemos respondido, vivo en un universo estable, gobernado por leyes naturales y conocibles, confío en mí mismo y en mi propia mente, la mente es una herramienta poderosa, me permite conocer la realidad y actuar en ella. Tengo derecho a ser feliz y a buscar mis propios valores. Mi vida es mía para vivirla como yo lo deseo, siempre y cuando respetemos los mismos deseos en los demás. Y veo a los otros como individuos racionales, dignos de respeto. Ese es un set de respuestas que hemos dado a las preguntas filosóficas. Ahora veamos el otro set de respuestas contrarias. Vivo en un caos impredecible lleno de milagros inexplicables. No tengo manera de conocer la realidad ni lo que va a pasar mañana, pasado. Existe un mañana, existe un pasado. Todo es un caos mental. No confío en mí no confío ni en mí ni en mi mente. Prefiero ponerme en manos de los demás y hacer lo que me digan los otros. Me da miedo la vida, me da miedo tomar decisiones, me da miedo arriesgarme porque no sé lo que va a pasar. No sé de qué se trata la realidad. Prefiero la seguridad y esa seguridad me la dan los demás. La otra respuesta es, mi vida no importa, es el grupo lo que importa. Si tengo que sacrificarme por los demás, me sacrifico por los demás. Y por otro lado, pensar desde el otro lado, ¿no? Si te tengo que sacrificar por los demás, te voy a sacrificar por los demás. ¿De qué manera ve uno así al ser humano? Ves al ser humano como un potencial peligro para tu vida, no como un potencial socio, no como un compañero de aventuras. Ves al otro como potenciales amos o como potenciales esclavos también. Si pensás que podés obtener ese poder, bueno, los demás entonces en ese caso pasan a ser tus esclavos. Entonces, ¿cuál es el mejor sistema social para los hombres? Y acá justamente es donde quiero hacer el link con lo que pasa con América Latina.
¿por qué siempre estamos eligiendo socialismo y colectivismo? Y en definitiva es porque hemos respondido, quizás en forma inconsciente, en la mayor parte de los casos, en el set de respuestas negativas sobre el tipo de naturaleza, en la que, digamos, el tipo de contexto en el que vivimos, el tipo de ser humano que somos, el tipo de la confianza que tenemos en nuestra propia mente. Entonces, el set de preguntas, el set de respuestas que hemos dado objetivistas, fíjense que llevan ¿a qué tipo de sistema te va a llevar? Te va a llevar al individualismo, al respeto por la vida y la libertad y la propiedad. El ser humano es un ser racional, puede tomar decisiones racionales, puede crear, puede producir, puede florecer en su vida. Pero para ello, ¿qué necesita? Necesita justamente tener libertad. No puede estar pensando en producir mientras se le viene una horda de salvajes a clavarles un cuchillo por la espalda. Necesita respeto por la propiedad. Necesita saber que después de cocinar durante 3 horas puede comer el fruto de su producción y no necesariamente va a venir alguien a sacárselo sin que pase nada. Va a pensar en los otros como seres también racionales, independientes, que pueden generar algo bueno para la propia vida. Entonces va a ver a los otros como potenciales socios y va a generar relaciones contractuales de ganar-ganar. Y justamente lo que va a pretender una persona así, que sabe que puede, digamos, generar riqueza y poder pararse sobre sus propios pies y poder tener una vida floreciente, porque confía en su mente, confía en sus medios. ¿Qué es lo que va a esperar de un gobierno? Lo que va a esperar de un gobierno es un gobierno limitado que lo deje actuar, que lo deje pensar, que lo deje hacer, con la única garantía de que ese gobierno lo ayude a garantizar el respeto por sus propios derechos individuales. Es un poquito, digamos, está completamente relacionado. El tipo de carácter y personalidad y de visión que tiene uno de la vida y del ser humano con respecto a qué tipo de políticos va a terminar votando. Y por otro lado, piensen en todo el otro tipo de persona, una persona que no confía en sí misma, que le da miedo a arriesgar, que no confía en la realidad. Dice, ¿para qué me voy a preocupar si mañana no sé lo que va a pasar, si no sé si la realidad existe? Obviamente estoy llevando todo esto a un extremo, pero el grupo es lo importante. ¿Qué tipo de sistema social va a considerar que es el mejor para el ser humano? Va a pensar que es el colectivismo. Cualquier tipo de sistema que implique un sacrificio, que restrinja los derechos individuales a favor de los derechos del grupo. Va a ver a los demás como potenciales peligros. Entonces las relaciones siempre las va a ver como relaciones de poder, de ganar-perder, y no ganar-ganar. Y justamente lo que va a crear es un gobierno autoritario que limite la naturaleza instintiva, vil del hombre, en donde uno ve a los demás como potenciales depredadores. Entonces, y cerrando un poquito la presentación, es las respuestas que demos, las respuestas filosóficas que demos, van a tener un fundamental impacto en la relación que tengamos con el mundo, la gente que vea el mundo y la vida como una aventura que merece ser vivida, que vale la pena correr determinados riesgos, que vale emprender, que vale, digamos, es una actitud completamente diferente a si respondes de otra manera. La relación con uno mismo, de yo me siento digno de vivir esta vida, de ser feliz, y tengo la certeza de que mi mente es capaz de enfrentar las cosas de la vida. La relación que va a tener uno con uno mismo es completamente diferente. El tipo de autoestima que va a tener uno, el tipo de relaciones que va a buscar de amistad, de amor, de profesionales, van a ser diferentes si respondemos de una manera o de otra. Y del mismo tiempo, volvemos a la política, la relación que vamos a tener con los demás y el tipo de sistema que vamos a considerar apropiado va a ser completamente diferente. Y lo podemos como visualizar en esto. Es una mujer que dice, lo fundamental es la libertad. Yo necesito libertad como ser humano para poder progresar, para poder buscar mi propia felicidad, para poder lograr las cosas que quiero en la vida, y no voy a renunciar a esto, mientras otros, comprando lo que le dicen los demás, o realmente tienen esta psicología completamente diferente, van con el iPhone y del otro lado con la figura del Che.
Así que esto fue una primera presentación para que entiendan un poco mejor de qué trata el objetivismo y por qué es tan importante la filosofía, y obviamente a los que les interese ir un poquito más profundo, cuando quieran podemos organizar una nueva presentación y empezar a tocar temas más específicos sobre estos. Antes de terminar, mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Primero y que todo, lo más importante es edúquense. Nunca se queden con lo que les den en la universidad. En las universidades, lamentablemente, en Latinoamérica muchas veces nos enseñan las ideas contrarias y nos enseñan que pensar no es bueno, que repetir sí es bueno. Y nos muestran siempre una parte de la biblioteca, nunca dos, y mucho menos, digamos, más partes de la biblioteca. Con lo cual, siempre tomen la educación en sus propias manos, lean todo lo que puedan leer, pasen toda la información por el filtro de sus cabezas, confíen en sus propias mentes, y cada vez que tengan la oportunidad, transmitan sus ideas, transmitan cómo piensan cuando charlan con sus amigos, si tienen amigos por ahí que son más colectivistas. Ah, O el más Avistonco también está viendo esta reunión. ¿Estamos bien? ¿El tiempo? Perdón. Sí, Bueno, María, perdón, perdón. solamente alguien activó Ok. su micrófono, pero continúa, muchas gracias. Sí, ya enseguida estamos cerrando esta presentación. Bueno, básicamente, siempre digan cuando no están de acuerdo, no estoy de acuerdo, y traten de, cuando no puedan argumentar, porque les estén faltando justamente argumentos sólidos, estudien el tema. Cuanto más confíen en que la gente es racional, obviamente hay veces que hay que ir un poco más por el lado de la emoción, pero confíen en que si uno expresa las ideas claramente, la gente tarde o temprano las van a, sobre todo la gente joven, que todavía tiene el cerebro, la mente activa, van a terminar comprendiendo las ideas. Por otro lado, pedirles a todos los que les interesan las ideas de Ayn Rand, obviamente que se sumen a nuestro Facebook, estamos en todas las redes sociales, que nos sigan porque estamos haciendo webinarios, vamos a empezar a hacer webinarios todos los martes. Tenemos un newsletter en donde siempre mandamos recomendaciones sobre distintos videos y demás. Está la página del Ayn Rand Institute, en donde hay unos cursos de filosofía muy buenos de todo tipo de tema, y también en la página de Ayn Rand Latam, así que no dejen de sumarse ahí. El Ayn Rand Institute también ha desarrollado una aplicación para el teléfono que se llama Ayn Rand University. Ahí hay horas y horas de cursos, todavía están en inglés, así que para aquellos que entiendan inglés, les recomiendo fervientemente que se bajen esta aplicación. Y después el año pasado hemos comenzado con las Ayn Rand Con en Latinoamérica, hemos organizado una en Buenos Aires y una en Brasil. Este año teníamos planificadas otra en Buenos Aires y en Brasil, y estábamos viendo de sumar otros países de América Latina. Lamentablemente, con el bicho que nos ha tocado este año, el coronavirus, no sabemos qué va a ocurrir. Posiblemente la terminemos haciendo online o la pasaremos para principios del año que viene, pero estén alerta y si puedan participar, vale la pena que lo hagan. Aquí están nuestros sitios, el website es aynrandlatam.org. Mandamos una vez por mes el newsletter que les comenté, con buenos videos, con buenas charlas, con buenos artículos para leer, que los va a ayudar con su educación. Tenemos también una Facebook, una fanpage, Ayn Rand Center Latinoamérica, y un grupo, Ayn Rand Latinoamérica, así que si quieren debatir temas, pueden perfectamente también hacerlo ahí. Y en Instagram y en Twitter estamos en Ayn Rand Latam. Por último, el mejor consejo que les puedo dar es tomen a Ayn Rand en sus propias manos, lean sus libros, gran parte de ellos están traducidos. Si no los pueden conseguir en sus países, me avisan y de alguna manera los contactaremos para que vean cómo conseguirlos, pero los pondremos en sus manos. Y estén atentos, voy a hacer un concurso de videos sobre Ayn Rand dentro de muy poco, estoy organizando unas cuantas actividades, así que sigan en contacto, y si quieren, los que quieran conocer un poquito más de forma más profunda, podemos organizar otro webinario cuando ustedes lo dispongan. Así que hasta acá llegué. Si quieren hacer preguntas, comentarios, críticas, lo que quieran, son bienvenidos.
Sí, María, muchísimas gracias por tu gran aportación. La verdad es que nos ha dejado un muy buen sabor de boca todo lo que has planteado. Me gustaría solamente para abrir un poco el debate y que las personas se animen a preguntarnos. De hecho, sugeriría que a las personas que nos siguen, ya sea en Facebook Live o aquí directamente en el Zoom, puedan hacernos sus preguntas mediante el grupo para evitar un poco la confusión de dar la palabra. Y en esto que tú decías, simplemente para resumir, ya no demasiado para poderlo continuar. Nos decías muy bien este universo cognoscible por una parte, ¿no? Existen filósofos que tienen el universo como algo que se puede comprender, y por otra parte este universo del caos, lo inentendible, lo ininteligible. Ahora, la libertad debe de ser una libertad de acción, una libertad de lo que ha decidido ser, ¿no? Para ello voy a leerte una pregunta para poder desahogar un poco esto, y te Hmm. pregunta Jeffrey Estrada, ¿cómo podemos hacer para que sea más eficaz un sistema democrático mediante el objetivismo? Hoy que a América Latina específicamente parece que cada día la democracia ha terminado por caer en desprestigio. ¿Cómo le podríamos hacer, María? Aquí no hay atajos. Es decir, si consideramos la democracia como que gana siempre el voto de la mayoría, lo que tenemos que hacer es tratar de cambiar la manera de pensar de la mayoría. No sé quién decía que la democracia son dos lobos y una oveja votando qué comer a la noche, ¿no? Siempre la minoría va a perder. Entonces, lo importante acá no es un cambio que logremos hacer de un día para el otro, lamentablemente es a través de la educación, es a través de transmitir buenos valores, y es un camino de largo plazo. Es decir, no tenemos que pensar que vamos a generar un cambio mañana. Todas la parte, el arte, la política, los medios de comunicación, hoy en gran parte están tomados por ideas socialistas, por ideas colectivistas. Y eso le llega a la mayoría de la gente. La única manera es hacer lo que estamos haciendo nosotros, ustedes estudiantes por la libertad y las diferentes organizaciones que hay en Latinoamérica, es educando y transmitiendo las ideas de la libertad. Pero lo que sí estoy convencida es que si queremos tener realmente un cambio sólido y a largo plazo, por supuesto tenemos que ocuparnos de la política, por supuesto tenemos que mostrar estadísticas y mostrar los números, digamos, de la economía, mostrar cómo los países más liberales tienen mayor riqueza y la gente vive con una mejor calidad de vida, pero tenemos que empezar a tomar las ideas filosóficas en serio y tenemos que empezar a transmitir este tipo de ideas y romper con esta bolsa, digamos, que hemos heredado parte de la filosofía franco-alemana, con mucha religión, que no quiero ponerme a criticar acá la religión, pero hay una carga de esta vida, tenemos que pensar en la siguiente vida, tenemos que sacrificarnos por los demás, la ambición es algo malo, el dinero es el estiércol del diablo, tenemos que sacarnos de encima todas esas premisas y volver a preguntarnos realmente, volver a responder estas preguntas de una manera mucho más racional y teniendo en cuenta que tenemos derecho a nuestra vida, que no estamos aquí para sacrificarnos por nadie. Cuando empecemos a comprender eso y cuando la mayor parte de la gente comprenda eso, van a terminar votando por otra cosa. Yo siempre digo, no sé cuántos de ustedes leyeron los libros de Ayn Rand, las novelas, y no quiero ser una spoiler acá, pero lean algún libro de Ayn Rand, imagínense los héroes de sus novelas. Si tuvieran que votar por algún tipo de gobierno, ¿por qué tipo de gobierno votarían? Y pongan al peor de sus villanos de las novelas de Ayn Rand, ¿por qué tipo de gobierno votarían? Ahí se dan cuenta que la manera en la que votamos tiene que ver con nuestra manera de pensar filosófica. Así que lamentablemente me encantaría poder darles una receta mágica, pero no la tengo. Hay que hacer mucho de este tipo de trabajo y entender por qué la filosofía es fundamental. Sí, sin duda, muchas veces quisiéramos que el camino correcto o el perfecto sea el ideal, ¿no? Del punto A al punto B en una línea recta. Para ir desahogando, y recuerdo un poco lo que planteaba sobre que el hombre es malo por naturaleza, inscrito por Maquiavelo, el contraparte de Rousseau, que dice que el hombre es bueno por naturaleza, pero es la misma sociedad la que lo corrompe. En este sentido nos pregunta Ricardo Vázquez, ¿cómo podemos definir los buenos valores e incluso qué es lo bueno? Que de alguna manera Michel Foucault ya lo trabaja, pero ¿cómo podríamos desde el objetivismo definir qué es lo bueno y qué se considera como lo correcto? Y también en este mismo tenor, Dan Yael Ayala nos pregunta, primero te mando un saludo, que siendo el medio ambiente necesario para la vida y el libre desenvolvimiento de las personas,
y dado que la base de la ética objetivista, perdón, es el individuo propio, su felicidad y su vida, te pregunta, ¿sería ético bajo el objetivismo las políticas de protección al medio ambiente? Voy a empezar por la última. El tema es así, cuando nosotros hablamos del objetivismo sostiene el egoísmo racional. Si uno se pone a pensar en qué implica ser egoísta, uno cree que, otra vez, volvemos al concepto anterior, que el egoísmo implica pensar en uno, en sí mismo, y ignorar completamente lo que pasa alrededor nuestro, ignorar a los demás, incluso para lograr los propios objetivos, estar dispuesto a liquidar a los demás, a pisar cadáveres para lograr los objetivos. En realidad el egoísmo es pensar en lo que es mejor para uno mismo, en un contexto social y a lo largo de toda una vida. Entonces, pensado de ese momento, desde ese punto de vista, que es digamos, la manera en que lo ve el objetivista, vos lo que deseás es que no solamente que a los demás les vaya bien, porque vas a tener más socios potenciales para mejorar tu vida, sino que también querés vivir en un contexto que funcione. Yo no quiero salir a la calle y que el aire esté completamente contaminado. No quiero tomar agua pensando permanentemente que corro un riesgo de estarme envenenando. Uno quiere vivir en un ambiente que es bueno para sí mismo, porque justamente uno es un egoísta racional. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que uno tiende a cuidar mejor? Uno tiende a cuidar mejor lo que es propiedad privada. Entonces yo me acuerdo cuando iba al colegio secundario, que algunas compañeras mías, yo por suerte en ese sentido siempre fui bastante respetuosa, que reventaban los escritorios de la escuela con tijeras y escribiendo cosas, y decían, bueno, pero no es mío, ¿qué me importa? Y esto en realidad es un poco así, la gente tiende a cuidar mejor, tiende a ser mucho más responsable sobre las cosas sobre las cuales tiene propiedad. Hay gente que es respetuosa también de lo ajeno, pero está un poquito realmente, digamos, uno funciona muchas veces así. Así que en la medida que los recursos naturales tengan dueños, vamos a asegurarnos mucho mejor que vivamos en un ambiente limpio, con agua limpia, con aire limpio, etcétera, etcétera. Hay algunos ensayos de Ayn Rand sobre este tema que después me gustaría compartir, no los tengo acá y no me acuerdo el nombre exacto, pero después, José, me gustaría por ahí compartirlos con vos, y si se los puedes compartir con la audiencia sería muy bueno, o los vamos a compartir también en la página del Ayn Rand Center. Así que espero haber respondido a esa pregunta. Y la primera pregunta, ¿me la recordás? No Claro que retengo sí, demasiado. claro que sí. Por favor, a las demás personas les pido que silencien sus micrófonos. La primera pregunta la hacía Ricardo Vázquez y pregunta, ¿cómo se definen los Sí, buenos adelante. valores y qué es lo bueno? Bueno, ahí otra vez, esa es una respuesta que la responde, una pregunta que la responde la ética. Y lo que habíamos visto un poquito antes es que la manera de responder es, previamente tenés que dar las respuestas en ética, en metafísica y en epistemología. Tenés que responder, es decir, vos no podés responder aisladamente lo que es bueno o es malo para el hombre. Tenés que primero comprender en qué tipo de mundo vivimos, cuáles son las leyes que lo manejan, que lo controlan. ¿Qué tipo de ser soy yo? ¿Soy un ser exactamente igual a una ameba, a una planta? ¿Qué características tengo? Y del análisis de en qué mundo de vivir, en qué tipo de mundo vivimos y qué tipo de ser yo, podemos concluir es qué cosas son buenas y qué cosas son malas para el ser humano. Sí, y aquí esto es importante, si quiere vivir y si quiere vivir como un ser humano. Si yo me quiero morir es muy fácil, me subo a un 9º piso y me tiro y la ley de la gravedad que existe va a traerme las consecuencias. Ahora, si yo deseo vivir como un ser humano, y deseo vivir en un ambiente benévolo, en donde no estemos nos estamos matándonos unos contra otros. ¿Qué tipo de decisiones, qué tipo de acciones tengo que tomar? ¿Qué cosas son? Digamos, vamos a poner un ejemplo bien concreto, digamos. Yo digo, y en este también es importante tener la vida como en un contexto de largo plazo. Yo digo, bueno, hoy quiero tomarme 3 whiskies, porque tuve un día muy complicado y mi manera de relajarme es esa. Si mañana tengo un poco de jaqueca, no me importa,
pero lo voy a hacer. Eso es una decisión que yo digo, bueno, si tomo en cuenta mi situación actual de hoy, sé que mañana tengo fin de semana, que puedo descansar, esto es un placer que me quiero dar. Eso puede ser perfectamente una idea racional, es algo bueno para mí en el momento. Ahora, si yo decido que voy a tomar whisky todos los días de mi vida, 3 vasos por día, y al día siguiente no me voy a poder levantar, no voy a poder trabajar, no voy a poder producir, no voy a poder relacionarme con la gente que me rodea porque no voy a poder decir 2 palabras seguidas con criterio. Eso objetivamente, si yo quiero vivir y quiero vivir como un ser racional, eso objetivamente es malo para mi vida. Y obviamente lo que responde la ética es ese tipo de preguntas, ¿qué es bueno y malo para mí como ser humano dentro de un contexto determinado y teniendo la vida del ser humano como estándar de valor? Ahora, si yo lo que quiero es morirme, si yo lo que quiero es vivir como una ameba, si yo, digamos, si no esa es mi expectativa, entonces, ok, podemos definir otras cosas como buenas o malas. Pero teniendo en cuenta este contexto, hay cosas que objetivamente son buenas y cosas que son objetivamente malas para mí. No te responde, por ejemplo, yo quiero tener una carrera y eso es algo bueno para mí, porque voy a ser productivo, me voy a sentir bien, voy a trabajar en mi autoestima y en la seguridad que tenga de mí misma. La ética no te responde, tenés que estudiar música, como dijimos antes, o tenés que ser bailarín, o tenés que ser ingeniero. Lo que te dice es bueno ser productivo, es bueno usar tu mente, y es bueno tener autoestima. Después cada uno dirá, bueno, para lograr este objetivo, para mí, con mi personalidad, con mis gustos, con mis sueños, es bueno estudiar música, es bueno intentar ser músico. Pero bueno, espero haber respondido de la mejor manera posible. Si quedan algunas dudas, podemos continuar. Cierto, muy cierto, María. Cuando hablabas del individuo, este necesita siempre el tiempo, la libertad y además la garantía de que otras personas también poseen este raciocinio, en tanto que el ocio, pensado del siglo XVI para acá, el ocio descartesiano, pues nos da esa parte de poder comprender el mundo, de poder entenderlo mediante los paradigmas que hemos nosotros impuesto mediante la filosofía. Y en este tenor me gustaría preguntarte en voz de Juan Wedel, ¿qué opinas con respecto al argumento de que el gobierno por naturaleza es malo y por lo tanto el minarquismo también no funcionaría? Esa es una pregunta. ¿Qué responderías, María? Ese es un muy buen debate que estoy queriendo organizar a través también de un webinario, de un lado los objetivistas y del otro lado los anarquistas. No, yo considero, no creo que ni siquiera, y sostengo un poco también, menciona Ayn Rand porque es también lo que sostiene ella, no considero que el gobierno sea un mal necesario, creo que es un bien necesario. Creo que lo importante es definir claramente su rol. Y el rol del que tiene el gobierno es único, exclusivamente, es garantizar el respeto por los derechos individuales y no permitir el inicio de la fuerza por parte de la gente que vive dentro de un mismo contexto social. Si pensamos en el gobierno cumpliendo ese rol, no solamente no es un mal necesario, sino que es un bien necesario. Es decir, es lo que nos permite a nosotros vivir, pensar, producir, sin estarnos cuidando de lo que nos va a hacer nuestro vecino. Evidentemente, la mayoría de la gente es racional y es buena gente, pero siempre existen elementos dentro de la sociedad que no lo son. Y tenemos que saber que podemos vivir y podemos producir y podemos pensar y podemos crear sin estarnos permanentemente cuidando la espalda. Lamentablemente, sí, es cierto que muchos gobiernos se han completamente corrompido y hoy han acaparado funciones que no les corresponden en absoluto. Muchos gobiernos incluso violan derechos individuales que deberían proteger, pero yo creo que parte de esto es justamente porque los gobiernos, en definitiva, los políticos que son, responden a las necesidades y los deseos de la mayor parte de la gente que los vota. Entonces, en definitiva, los que hemos permitido que esto suceda somos nosotros. La famosa frase de Jefferson, ¿cómo es la vigilancia, la libertad necesita eterna vigilancia? No es exactamente así la frase, pero no me viene. Pero es así, digamos, primero tenemos que tener en cuenta cuáles son los valores que tenemos que defender, cuál es el rol del gobierno y mantenernos permanentemente vigilantes. Y en cuanto intente ir para otro lado, decir, ojito, estás completamente errando tu camino. Tu rol es proteger los derechos individuales. Ahora, si lográramos eso,
desde ya creo que sería la mejor situación de todas, y no veo, siempre cuando uno habla de anarquismo, una sociedad sin Estado, la pregunta que se tiene que hacer es, no si uno lograría estar como estamos hoy, sino si realmente así lograríamos estar mejor. Y yo creo que no habría manera de vivir mejor, creo que se transformaría en, si vos no tenés una ley objetiva que te permita decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede, lo que no se puede hacer, y que alguien pueda imponer justamente eso, creo que se podría transformar en, bueno, yo pienso que sí te puedo robar, entonces contrato a mi propia agencia que defienda mis ideas y vos defendés las tuyas. Es un lindo debate para hacer, pero yo creo que se necesita un gobierno y otra vez controlarlo muy de cerca para que se ocupe de lo que se tiene que ocupar y de nada más. Cierto. Y con el tema del minarquismo, María, ¿qué podrías decirnos? Y bueno, el minarquismo es eso, considerar que un Estado tiene que ser limitado. Ahora, la pregunta ahí es un poquito más profunda, pues no solamente que el gobierno tiene que ser limitado, la pregunta es ¿a qué se tiene que dedicar? Pues yo puedo decir, bueno, un gobierno limitado, pero ¿hasta dónde se limita? ¿Se tiene que ocupar de la salud? ¿Se tiene que ocupar de la educación? ¿Y basta? Entonces, lo importante es comprender acá qué realmente es un derecho, qué es un derecho individual, y comprender que el rol del Estado, de los gobiernos, es fundamentalmente eso. Entonces, yo diría que el minarquismo, como gobierno limitado, está ok, pero la pregunta es, ¿limitado a qué? Y acá es fundamental tener en cuenta justamente comprender lo que es un derecho individual y por qué ese es el rol del gobierno y ningún otro, del Estado y Sí, ningún otro. ahora mismo que lo comentas, recuerdo a Norberto Bobbio, un teórico ya de la ciencia política, que decía que sin individualismo no hay liberalismo y entonces hay que defender el liberalismo mediante el Estado, pero este Estado con equilibrios, no un Estado totalitario. César Valera nos pregunta si se podría considerar la falta o la negatividad de la individualidad como una carencia de autoestima o una enfermedad mental. Enfermedad mental no sabría decirlo, no soy médica, tampoco soy psicóloga, así que habría que dejarle ese tema a otra persona. Yo creo que individualismo y autoestima son parte de lo mismo, ¿no? En la medida en que uno se considera un individuo, y no solamente un individuo, porque puedes considerarte un individuo, pero considerar que no estás capacitado para vivir esta vida, que no tenés las herramientas suficientes, que tu mente es impotente. Entonces, pero en la medida que pensás que sos un individuo, que estás aquí para vivir tu propia vida y para ser feliz, que tenés las herramientas necesarias para poder lidiar con los problemas, para poder crear cosas buenas en este mundo, eso de alguna manera también va alimentando tu autoestima. La autoestima, esto es un tema importante, yo me acuerdo hace 10 años atrás, que entrabas a unas revistas y decías, si querés tener la autoestima, mirate en el espejo todas las mañanas y repetite lo lindo, lo maravilloso, lo inteligente que sos, y así vas a confiar en vos mismo. Eso no sirve, así que ni lo intenten porque no sirve. Repetirse cosas que uno en la realidad no puede comprobar, no sirve de nada. La autoestima es algo que uno se genera desde adentro, ni es algo que tampoco a uno se lo pueden dar como si fuera un alimento, y tiene que ver con la certeza de que uno está capacitado para lidiar con los temas de la vida, que tu mente puede justamente conocer la realidad, puede crear, puede producir, y con la certeza también que uno es digno de vivir, que esta vida vale la pena, que vale la pena ser vivida. Y tiene mucho que ver con esto del individualismo. Si vos te sentís parte de una maquinaria que en realidad no tiene mucha importancia salvo por el rol dentro de esa maquinaria, que lo importante es el grupo y demás. Si tenés una mirada más colectivista sobre lo que es el ser humano y lo que es la vida, posiblemente no te veas a vos como algo importante, que merece felicidad. La felicidad es lo que tiene, o el bien común se tiene que lograr, no la felicidad individual. Y está mucho más relacionado con el colectivismo y con la falta de autoestima. ¿Sí? Yo creo que la gente que tiene buena autoestima y que se considera un individuo digno, posiblemente, bueno, ya me perdí, pero de alguna manera justamente no quiere formar parte de un grupo y no quiere perder su identidad dentro de un grupo. Así que bueno, no sé. Sí.
ahora que lo has planteado, la filosofía, la que sea que adopten las personas que incluso nos escuchan, debe de ser una constante lucha por el saber, el conocerse a sí mismo. Y cuando yo mencionaba a Friedrich Nietzsche, y ahora que bien lo comentas, el reconocerse a uno mismo es ver al abismo, pero es ver el abismo interno, ¿no? Y eso, claro, involucra una cosa de entendimiento del yo, y la gente no lo quiere confrontar hoy por hoy. Por ello, resulta la pregunta de Paula, que es, ¿por qué las personas prefieren el colectivismo al individualismo? Y ella se contesta, voy a exponerlo para ver si estamos de acuerdo, ella se contesta que es más fácil que la gente prefiera el colectivismo porque es más sencillo darle la responsabilidad de tu vida a otro para poder culparlo después, en lugar, claro, de aceptar las consecuencias de lo que nosotros elegimos para con nosotros mismos. Y ella misma dice que Fernando Savater, en Ética para Amador, lo explica ya mediante en que la ética como un egoísmo virtuoso, dice, no lo llama así, pero en esencia es lo mismo, el egoísmo racional randiano con lo que Savater menciona como egoísmo virtuoso. ¿Tú consideras entonces, María, que el colectivismo efectivamente es la mejor herramienta para nosotros, digamos como Poncio Pilatos, lavarnos las manos y echarle la culpa de nuestras propias responsabilidades a la sociedad en general? Yo creo que obviamente tampoco podés poner a todas las personas en el mismo paquete. Habrá gente que les gusta el colectivismo más por una razón que por otra. Hay mucha gente que es cierto, que no se quieren hacer responsables de su propia vida y prefieren cualquier error que ocurra echarle la culpa a los demás. Latinoamérica es terriblemente victimista, ¿no? Yo no tengo la culpa de mis problemas, la culpa los tiene Estados Unidos, los empresarios, los imperialistas, lo que fuera, pero nunca tomamos conciencia de nuestros propios errores, ¿no? Como sociedad, como mayoría. Pero al mismo tiempo yo creo que tiene que ver con, y creo que no hay una sola respuesta a esto, pero tiene que ver con que hay mucha gente que realmente no confía en sí misma, o porque le han enseñado, porque han tenido malas experiencias, o por la razón que sea, realmente no confían en sus herramientas para poder vivir su vida de acuerdo a justamente a lo que implica vivir una vida, tomar riesgos, pensar, producir, llevar comida todos los días todos los días a la mesa de tu casa, crear, no confían en sus herramientas. Entonces es mucho más fácil que busquen su identidad y que busquen su seguridad dentro del confort que le pueda proveer un grupo. Y el problema es que cuando uno permite eso, de alguna manera tenés que apagar parte de tu mente y aceptar las ideas del grupo. Y ahí es cuando uno de alguna manera empieza a hacerse mucho más, eh, empieza, digamos, a volverse mucho más colectivista. Cuando de alguna manera dice, bueno, dejo mi individualidad, dejo mi identidad, dejo de pensar por mí mismo, dejo mis sueños y mis valores de lado para justamente conformar y adaptarme, conformarme con lo que el grupo me va a decir que tengo que hacer. Así que sí, tiene mucho que ver con lo que ella expone. Creo que debe haber varios motivos por los cuales uno se siente atraído por el colectivismo, pero ese que expone ella es uno. Y yo creo que el miedo a la vida y el miedo y la poca confianza en nuestras propias herramientas posiblemente sea otro. Sí, completamente de acuerdo. La realidad también es que en América Latina el tema de la libertad no se ha planteado como un tema filosófico, sino más bien político, incluso demagógico, ¿no? Hoy los políticos en esta prostitución de la palabra por querer alcanzar el voto del ciudadano, del individuo, la han corrompido y bueno, ha terminado por caer en desprestigio. En este caso, Jeffrey Estrada nos pregunta, ¿por qué las posturas del objetivismo no han sido totalmente aceptadas aún en América Latina? ¿Por qué crees que sea, María? Bueno, una pregunta práctica, una respuesta práctica es porque realmente en RAN, digamos, si la comparás con los demás filósofos, es muy nuevita. Es decir, nació en 1905, murió, en 1984. Es una filósofa muy moderna, es decir, la hemos tenido viva, digamos, yo tenía 18 años cuando ella murió. Es decir, que todavía digamos, la promoción de sus ideas no ha llegado a todas partes y claramente sus ideas son controversiales, rompe con muchas de las ideas que hemos traído durante años. En Latinoamérica está este componente religioso que tenemos, este componente de filosofía franco-alemana. En RAN rompe con todo eso. Y no es fácil de aceptar cuando uno ya es más grande y ya ha tomado estas ideas como parte de uno
y cuando ha repetido las cosas que nos han enseñado en los colegios, en las familias, en las iglesias, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que comprender la filosofía de Ayn Rand y adoptarla requiere volver a mirar para adentro, volver a mirar la realidad, pensar, y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Pensar es difícil, y pensar en ideas abstractas es difícil, y mirar hacia adentro es muy difícil. Entonces, yo creo que por el hecho de que todavía no sea conocida en todas partes del mundo, no implica que entonces no sirve. Uno tiende a pensar que, bueno, si hasta ahora nadie, digamos, no se conoce demasiado, ¿por qué no debe servir? No, esa no es la respuesta, es promovámosla para que la gente la conozca y busquemos mentes activas que se pongan a pensar realmente en estas cosas. Si uno realmente usa la razón y acepta, y empieza a responder filosóficamente de la mejor manera, no hay otra. Yo creo que es muy difícil que no termines aceptando este tipo de ideas, pero bueno, es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Es la lucha, es nuestra lucha como personas que estamos cercanas a la filosofía liberal en todo sentido, o como la gente lo prefiere llamar, libertarios, libertarianos, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos de entender el sujeto como el yo, ¿no? En este sentido más epistemológico. Y justo cuando lo planteabas, el cómo sé lo que sé, yo creo que ese es el concepto que hoy los universitarios y en general las personas debemos contemplar, en hacer que la ciencia, las palabras, los paradigmas sean más entendidos, ¿no? A veces nos cargamos mucho de estas palabras muy técnicas cuando las personas requieren un poco más de eufemismos para comprender ciertas ideas que por su propia definición o característica de ser filosóficas suelen tener algunas concepciones un poco más abstractas, pero yo creo que todo se puede comprender si de alguna manera la persona está receptiva a querer entrarle a estos temas. Por ello, te pregunto... Déjame hacer un comentario ahí. Por eso yo creo que hay dos cosas. Ayn Rand es una de las filósofas más claras que existen. Es decir, vos lees Ayn Rand y comprendés fácilmente lo que está diciendo. No busca palabras complicadas, digamos, ni enredarte en las frases, pues justamente para ella lo más importante cuando uno transmite un mensaje es la claridad, que pueda llegar el mensaje claramente al receptor. Y otra de las cosas que tiene bueno, que no todos los filósofos lo tienen, es que tiene las novelas. Entonces vos perfectamente podés estudiar la filosofía de Ayn Rand en forma abstracta y podés comprender cómo esa filosofía se aplica en la realidad a través de sus novelas y a través de los caracteres, de las personalidades de sus héroes y de sus villanos de las novelas. No hay filósofa, digamos, no hay manera de comprender mejor la importancia de las ideas abstractas y la filosofía que justamente con las novelas de Ayn Rand. Así que por eso yo también aconsejo siempre, puedes empezar por la ficción o la no ficción, pero lograr leer las dos cosas es un link perfecto entre lo que es las cosas abstractas y la realidad concreta, ¿no? Estoy completamente de acuerdo y no hay muchos filósofos que lo hayan hecho, ¿no? Por ejemplo, ahora resulta que planteabas el tema de los alemanes, Kant, pues Kant escribía para los propios filósofos, ¿no? Y Ayn Rand realmente lo hace para la sociedad en general. De hecho, un texto básico como Himno, pues nos representa esta prostitución del término del yo y se transforma en nosotros, el yo no existe, ¿no? Pero para no spoilear a las personas no diré más. En este sentido, José te pregunta, más bien, perdón, nos pide o nos solicita que si podrías explicar un poco más el egoísmo racional o la concepción que tenía Rand del egoísmo racional. Sí, yo creo que para explicar eso es importante tener en cuenta lo que se entiende hoy por egoísmo, ¿no? ¿Qué tipo de concepto vino a romper en Rand? Te pregunto a vos, José, cuando alguien te habla de egoísmo, o por lo menos antes de que te iniciaras en las ideas de Ayn Rand, ¿qué era lo primero que te venía en la cabeza? ¿Sos un En egoísta? en principio es un adjetivo ignominioso, ¿no? Porque trata de avergonzar a la persona al cual se le adhiere el propio adjetivo. Y en segundo término, ser un egoísta es ser lo peor de lo peor, porque quieres todo para tu propio molino, ¿no? En esta frase de la gente lleva agua para su propio molino, el egoísta lo quiere todo el agua, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas más interesantes con las que se le critica al liberalismo actualmente y se nos considera neoliberales, porque piensa la gente que todo lo quieren privatizar. Y yo te quisiera hacer ahora otra pregunta regresando a la Pero bola. igual no respondí a la anterior, pero bueno, haceme la siguiente y después trato de responder a la anterior.
No. Te dejo las dos preguntas para que Básicamente, queden. yo creo que el grave error que hemos cometido es, y en Rand esto lo marca muy bien, es que cuando nosotros hablamos de egoísmo, hemos puesto dentro del concepto de egoísmo dos conceptos que no necesariamente van juntos. Ella lo llama un package deal, un doble paquete. Entonces, cuando pensamos en egoísmo, pensamos en dos cosas. Por un lado, en la persona que piensa en sí misma, que su interés personal es lo más importante, que su vida es lo más importante, pero, y acá viene el segundo concepto que tratan de linkearlo con el primero, que para lograr eso está dispuesta a pegarle un palo en la cabeza a todos los que se interpongan en su camino, pisar cadáveres para lograr su objetivo. El fin justifica los medios. Entonces, lo que genera con los demás son siempre relaciones de yo tengo el poder sobre vos, yo trato de arruinarte tu vida para mejorar la mía. Ese es un poco el concepto de la relación ganar-perder, ¿no? Donde todos los demás son una herramienta para mí para lograr mis objetivos. Y este es el concepto que se ha tenido hasta ahora sobre egoísmo. Sos un egoísta, es pensás en vos y te importa 3 pepinos los demás. Y ese es el grave error. Ella corta con este concepto, corta con este doble paquete. Dicen, son dos cosas completamente separadas. El egoísmo implica, el egoísmo racional es pensar en la propia vida como el valor más importante, no estar dispuesto a sacrificar los valores propios por los valores de los demás, y que somos individuos que tenemos derecho a nuestra propia vida, y que tenemos derecho a elegir nuestros sueños, a elegir nuestros valores y a ir por ellos, sin ser animales sacrificables para los demás. Es decir, no somos un animal sacrificable para que los otros logren sus objetivos. Y ese es el concepto de egoísmo. Todo lo que viene al lado, que quisieron enchufarle al egoísmo, de entonces estás dispuesto a pisar cadáveres para lograr tus objetivos, no tiene nada que ver con egoísmo. Eso es otra cosa. Al revés, el egoísta lo que quiere generar son relaciones comerciales que le sirvan a uno, relaciones románticas que le sirvan a uno, amistades que le sirvan a uno. Eso es parte de ser egoísmo. Tratar a los demás con respeto porque uno también quiere ser tratado con respeto. Y acá doy un ejemplo que misma Ayn Rand ponía y creo que es la mejor manera de comprender lo que es el egoísmo, y se lo ve en el amor romántico. Uno dice, no, el amor romántico es desinteresado, no es egoísta. No es así, el amor romántico es o debería ser completamente egoísta. Y acá les pongo un ejemplo, supónganse que su novio o su novia le dicen, estoy con vos por desinterés total, en realidad me aburro con vos, la paso mal, me pareces un plomo, lo que sea, no me gustás, pero estoy con vos porque realmente necesito hacer el sacrificio, soy una persona desinteresada. ¿Cómo tomarían ustedes eso? ¿No prefieren acaso que les digan, estoy con vos por puro placer egoísta, porque me divierto con vos, porque me haces pensar, porque la paso bien, porque me das placer, porque me generas felicidad? ¿Y eso acaso no es egoísta? Y uno no se sentiría muchísimo más halagado, o se sentiría mucho mejor si la respuesta de los demás hacia nosotros fueran egoístas y no desinteresadas. Así que bueno, espero con ese ejemplo dejarlos pensar un poco más. Creo que en este ejemplo del amor has dado la respuesta final a muchas dudas que teníamos por acá. Y la realidad es esa. Hoy se entiende el amor como esta igualdad generalizada de tú das las mismas ganas que yo o le impones tal esfuerzo igual que yo, y eso pues evidentemente es mentira. Antes de pasar, digamos, a las preguntas más de actualidad ya con el tema de la pandemia, me gustaría hacerte una última con respecto a la filosofía científica y política que has planteado. ¿Cómo hacer más eficaz un sistema democrático mediante el objetivismo? Nos preguntan. Y si es posible, ¿se caería en una utopía o es realizable este mejoramiento del sistema democrático que se tiene en América Latina? No sé cómo responder a esa pregunta, soy totalmente sincera. Yo creo que la única manera de mejorar el sistema democrático es logrando que la gente vote bien, logrando que las mayorías voten bien. Habrá otros sistemas, tenemos que pensar, pero digamos, lo que se me ocurre ahora es, la respuesta es esa, es lograr que las mayorías voten mejor, y la manera de que las mayorías voten mejor es educando en buenos principios, educando en la filosofía correcta, en las ideas correctas. Y lamentablemente, como dije antes, no es un camino de corto plazo, es un camino de largo plazo, y para eso por donde se tiene que empezar es por uno mismo. Es decir, no podemos convencer a los demás si nosotros no tenemos
nuestra casa en orden, ¿no? Si no tenemos nuestra cabeza, nuestras ideas en orden. Entonces, primero educarse uno, pensar realmente filosóficamente por qué la filosofía es tan importante, leer no solamente las ideas, los autores de nuestras propias ideas, sino leer los mejores argumentos de las ideas contrarias, hacerse profesional en el mundo de las ideas y transmitirlas. Otra vez, hoy no se me ocurre una mejor idea de esa, y tener muy claro y empezar a comprender qué son los derechos individuales y cuál es el rol del gobierno en este sentido, ¿no? Empezar a definir un poco mejor filosóficamente y políticamente nuestras ideas y transmitirlas de la mejor manera posible. Otro camino hoy a mí no se me ocurre, por lo menos. Sí, la verdad es que no hay una fórmula fácil de seguir para poder Mm. hacer que los países que implementan la democracia lo hagan de una manera más eficiente. Hoy se está hablando, por ejemplo, de los modelos en donde el Estado es aquel instrumento que utiliza el individuo, eso tendría que ser, pero bueno, la individualidad con respecto a la democracia tiene ahí una función de oxímoron, una cuestión de contradicción, en tanto que la democracia en su acepción más, digamos, sencilla, pues es el poder del todo o de la mayoría, y hablar de individualismo siempre conflictúa a las personas que teorizan sobre el tema de la democracia. En este sentido, te quiero preguntar, María, hay una crítica que siempre se nos hace a las personas que apoyamos el ideal liberal, y es que somos personas atomizadas, que pensamos el pensamiento, justamente vaya la redundancia, como una cuestión sumamente atomizada, y que no somos personas de cambio, todo lo contrario, que nos aislamos, que estamos pensando por de parte, que incluso formamos grupos selectos, ¿no? En esta teoría de las élites, podríamos decir, que yo no estoy muy de acuerdo con ello, pero ¿qué pensaríamos en el tema del objetivismo con la cuestión de la atomización del individuo como persona de pensamiento? Esto es, los liberales realmente son personas atomizadas, completamente aisladas de la sociedad, o son personas que sí funcionan dentro de la sociedad y que forman parte de esta articulación? Obviamente formamos parte de la sociedad y actuamos en la sociedad y nos relacionamos con la gente. Es imposible vivir la vida en forma completamente aislada, es decir, sin comerciar, sin tener relaciones personales, incluso cuando uno está leyendo un libro, cuando uno está mirando una película, uno está interactuando con el producto que han generado los demás, con lo cual esto de vivir completamente aislado hoy en día es completamente imposible, salvo que nos vayamos a la mitad de un bosque en donde no hay nadie, vivamos solos, y aún así veríamos el tipo de vida que tendríamos, enseguida volveríamos a la sociedad. Ahora, la pregunta es, me parece hasta como una crítica ridícula, ¿de dónde sale esa idea de que los liberales somos atomizados, aislados? No sé exactamente cuál es el concepto, pero yo cuando te dicen eso, la pregunta es, definime a qué te referís, ¿no? Porque ni yo misma entiendo mucho lo que se están refiriendo. ¿Qué significa? Evalúame, poneme ejemplos. Y ahí uno puede empezar a hablar sobre una base sólida y decir, bueno, a ver, dame un ejemplo de un liberal que para vos represente esta idea. No contesto mucho más que eso porque me parece una crítica tan traída de los pelos que me vengan a dar un ejemplo, que me expliquen lo que quieren decir. Al contrario, yo creo que, llegado el caso, somos los que mejor vemos la realidad y evaluamos la realidad. No estamos viviendo en un mundo, en un abstracto, en una nube de cristal, sino que estamos permanentemente mirando la realidad, las cosas que funcionan, las cosas que no funcionan, y somos los que proponemos las relaciones contractuales con los demás, las relaciones de voluntad, con lo cual realmente no le daré trascendencia a esa crítica porque no la entiendo y me parece que no hay nada en la realidad que la justifique. Sí, no, no tiene ninguna cabida, pero era necesario hacerla porque siempre, o en algún tipo de debate sale, ¿no? Que los individualistas siempre tienen esa concepción del individualismo, y es hasta inentendible, ¿no? Cuando te plantean eso es absurdo porque la propia definición con que te critican se contrapone con lo que dicen. Entonces, la verdad es que no lo entiendo yo tampoco. Les preguntaré próximamente cuando me vuelvan a hacer esa crítica, les diré, justo como tú lo acabas de plantear, dame un ejemplo o evalúalo en una Yo cuestión creo que lo práctica, ¿no? importante es eso, hay mucha gente que piensa distinto, que siempre usa conceptos o palabras que uno no termina de entender a qué se refieren, ¿no? Y nos envuelven un poco con eso. Por eso siempre antes de empezar una conversación, alguna discusión o lo que fuera, es primero definamos términos. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? ¿Qué me estás queriendo decir con esto? ¿Me podés dar un ejemplo? Y a partir de ahí uno puede trabajar la conversación mucho mejor. Ahora, si uno compra ya esto que me están diciendo sin entender muy bien de qué se trata, ya entras en la charla o en la discusión
con desventaja. Entonces siempre es muy importante pedir definiciones y pedir ejemplos y pedir claridad sobre todo, ¿no? Enhorabuena por la claridad sobre todo. Y Carlos Olivares, te agradece María por tu conferencia y nos dice, en estos retos internacionales tan grandes como la actual pandemia en la que vivimos, ¿cómo nos ayudaría el objetivismo como individuos dentro de una sociedad y de un Estado y el Estado dentro de un sistema internacional? Porque dice Carlos, ya que actualmente existen muchas acciones que en el análisis carecen en demasía de la racionalidad. Sí, el objetivismo lo que te ayuda es en explicarte la importancia de pensar estas situaciones y de ver la realidad tal cual es, de respetar los datos y respetar las estadísticas y tomar decisiones racionales en base justamente a lo que te está diciendo la realidad. Obviamente los primeros meses de la pandemia uno no sabía mucho con qué tipo de bicho nos estábamos enfrentando, qué tipo de virus era, qué tasa de contagio tenía, qué tasa de mortalidad tenía, con lo cual yo misma no me pronuncié y no tomé una postura porque digo, bueno, ante algo que uno no sabe, podés justificar que un gobierno diga, bueno, no sabemos frente a qué monstruo nos estamos encontrando, con lo cual tomemos las precauciones y tomemos una cuarentena de 2 semanas. Ahora, ya después de 3 meses que ha empezado esto, 4 meses, donde ya tenemos estadísticas muchísimo más claras, en donde sabemos que los porcentajes de mortalidad los sufren básicamente gente o muy mayor o con enfermedades previas y demás, donde sabemos que hay zonas en donde no hay prácticamente contagios y en otras zonas que sí. Yo creo que estas medidas que están tomando en general los gobiernos del mundo, hay obviamente excepciones, pero sobre cuarentena para todo el mundo, nadie puede salir de sus casas, es un poco esta idea colectivista de decir, nos tenemos que sacrificar todos por todos. Si el grupo vulnerable es chiquito, sacrifiquemos a todo el mundo por este grupo pequeño. Y yo creo que la manera de pensar esto es, no tenemos que sacrificar a los grupos no vulnerables por los vulnerables, ni a los vulnerables por los no vulnerables. Acá no es una cuestión de sacrificios de un grupo contra otro, es una manera colectivista de ver el tema. Yo creo que, obviamente, otra vez, estamos frente a una situación en donde todavía no tenemos todos los datos, pero yo creo que lo lógico sería confiar mucho más en el criterio de las personas y decir a la gente más vulnerable, traten de quedarse a sus casas, la gente que puede trabajar desde sus casas y que pueden estudiar desde sus casas, traten de hacerlo, pero esto de mantener encerrado a todo el mundo en sacrificio colectivo, me parece que ya no tiene mucho sentido, ¿no? Hay medidas que uno sabe que puede tomar, lavarse las manos, usar los barbijos, etcétera, pero ya creo que no da para más esto, más con los efectos que está teniendo sobre la economía, sobre la gente joven, la gente pobre, digamos, que trabaja en las casas y demás, que hoy se ven completamente incapacitados de generar ingresos para llevar comida a sus casas, ¿no? Así que yo creo que ya lo que están haciendo la mayoría de los gobiernos es un atropello contra los derechos individuales. Lo entendí en un principio, ahora yo creo que ya no da para continuar con esto. Sobre todo yo ahora, por ejemplo, estoy varada en Estados Unidos hace 2 meses que no puedo volver a la Argentina porque cerraron todas las fronteras. Vivo en un lugar que es un pueblo en donde básicamente el vecino siguiente, me están hospedando acá, el vecino siguiente lo tengo a 100 metros. Igual acá puedo salir a caminar, pero no hay contagios, no hay posibilidades, casi no hay contacto con la gente. Es ridículo que tomen la misma medida para un lugar en donde en este momento estoy viviendo yo, que por ahí para la ciudad de Nueva York, donde la gente está mucho más cerca una de la otra, y donde hay un nivel ya de contagio mucho más generalizado. Entonces, no ver la realidad, no ver las estadísticas, y no pensar, sino tomar todo como, bueno, estamos todos viviendo en la misma situación, eso es el peligro del colectivismo y de no razonar. Completamente generalizar el paradigma o el entendimiento o el modelo matemático para todos los planos o incógnitas, pues es absurdo. En ello nos comenta JCT que efectivamente se tienen que definir los conceptos, el objetivismo te ayuda, dice, a ver cosas objetivas y que hay que comparar siempre el total de muertes que hubo en el primer trimestre del 2020 comparado con el mismo periodo del 2019, 2018 y 2017, es el comentario que nos deja acá en el chat. Y alguien nos pregunta, María, si habrá algunas bibliotecas o libros de libre acceso en español de Ayn Rand que se puedan consultar o que nos puedas comentar.
Yo sé que la Rebelión de Atlas ahora está en audio, en forma gratuita, no sé si está en Amazon, y creo que está en inglés. El libro lo acaba de sacar una nueva editorial, La Rebelión de Atlas, así que ese no creo que esté en forma gratuita, pero yo sí creo, la verdad que digamos, sí que están todos los cursos en forma gratuita en la página del Ayn Rand Institute y en la página de Ayn Rand Latam hay unos cuantos cursos también, videos ahí, artículos. Prometo averiguar mejor si hay libros y bibliotecas gratuitas sobre esto. No tengo la respuesta exacta ahora, pero si esta persona me quiere escribir, mi mail es maria@aynrandlatam.org. Siéntanse libres para escribirme con sus dudas, con sus consultas, y prometo darles respuesta, sobre todo las respuestas que no tengo hoy. Así que consúltenme y prometo buscarles la información. Perfecto, ya lo pasamos ahora mismo el correo para que lo puedan escribir y que les puedas mandar, de hecho, los materiales, igual y los compartimos una vez que termine la conferencia o posteriormente los podríamos compartir en nuestras páginas. Por ahora mismo las preguntas ya casi se agotan. María, no sé si gustes darnos como un cierre o casi aproximándonos diría Wagner, al ocaso de los dioses, en este caso, a esta grandísima exposición. Muchas gracias. Yo lo que les diría es, una de las características que yo veo en Latinoamérica y en gran parte de los latinoamericanos es este victimismo y cinicismo, ¿no? Decir, primero el victimismo, decir lo que comentaba esta chica antes, ¿no? Nosotros no tenemos la culpa de nuestros problemas, la culpa es de los demás. Y la primera manera, digamos, la única manera de empezar a cambiar las cosas es cuando reconocemos que nosotros tenemos poder sobre esas cosas. Si yo quiero cambiar un defecto mío, algo que considero un defecto, lo primero que tengo que hacer para poder cambiarlo es reconocerlo. Si no lo reconozco, no tengo no tengo nada sobre lo cual trabajar. Reconocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas, por supuesto, también, para poder seguir trabajando en las fortalezas y poder cambiar lo que consideramos debilidades. Y después el tema del cinicismo, ¿no? Es decir, bueno, en definitiva no tenemos manera de cambiar, ya estamos predeterminados, todos los latinoamericanos somos, mucha gente dice, no, ya la cultura está hecha, no tenemos manera de cambiar, los americanos les va mejor porque son diferentes. No estamos predeterminados, es decir, lo que nosotros, son nuestras propias ideas, nuestras premisas, nuestras ideas filosóficas, lo que determina nuestras acciones y nuestros pensamientos. Si tenemos malas ideas, vamos a pensar mal, pero si logramos cambiar esto, y podemos hacerlo, podemos cambiar nuestras acciones y podemos ir cambiando la sociedad poco a poco. Entonces, no tomarnos como ya estamos predeterminados al fracaso y esto va a continuar así. Es decir, vamos a continuar así si seguimos pensando de la misma manera. Pero si logramos un cambio, y lo podemos hacer, por supuesto que las puertas están abiertas para cualquier tipo de futuro. Depende de cómo pensemos, pensemos cada uno de nosotros y cómo piense la mayoría, vamos a tener un tipo de futuro u otro tipo de futuro. Así que pensemos bien, elijamos las ideas correctas. Pues hoy, de hecho, con esta magistral conferencia cambiamos un poco nuestra manera de incluso ver el mundo. Hoy tenemos ya este concepto nuevo del objetivismo, quienes no lo teníamos. Nos hemos acercado a una nueva autora sobre los temas liberales más apremiantes de nuestra crítica como sociedad y además crítica personal, ¿no? Porque también hay que entender cómo hemos nosotros funcionado dentro de esta estructura social. Y para este caso, JCT nos vuelve a comentar que Andrew Kaufman, doctor del MIT, ha explicado ya en un video de YouTube el truco mágico del test del COVID-19 y su falta de rigurosidad justamente científica para cumplir con los postulados de Koch, nos dice JCT. Muchísimas gracias por el comentario. En este sentido, María, ¿crees que es posible? Pues yo espero que sí, pero digo, lo pregunto, que la filosofía y el tema cultural realmente haga o permee en las sociedades latinoamericanas y podamos transformarnos no solamente como críticos personales, sino el objetivo mismo de la ciencia es eso, no dar las verdades. ¿Crees que la verdad, y no metiéndonos en un plano muy epistemológico, crees que alcancemos algún día esa verdad o la verdad nos es completamente vedada?
No, yo creo que podemos ir alcanzando verdades, creo que siempre hay algo más por conocer, no somos omniscientes y siempre hay algo nuevo por conocer, así que pensar que un solo ser humano puede tener el conocimiento total de todo es completamente contradictorio, eso es imposible, pero sí podemos ir observando la realidad e ir teniendo determinadas certezas. Y trabajar sobre eso, es decir, hoy tenemos certezas, vemos que hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan, vemos que pensar y producir es bueno para, digamos, hay cosas objetivamente que podemos lograr tener certeza, sobre las cuales podemos tener certeza. Y sobre esas cosas tenemos que trabajar. Yo creo que es posible cambiar, pero son decisiones que primero empiezan por uno mismo. Primero tenés que decidirlo vos para después poder transmitirlo. Pero soy optimista. Yo soy optimista porque creo también mucho en la gente joven. Yo creo que una persona, por ejemplo, que ha pensado como socialista a toda su vida y a los 70 años le presentás estas ideas nuevas, es muy difícil para ciertas personas reconocer, pucha, estuve equivocado toda mi vida, basé toda mi vida, todas mis decisiones, todas mis acciones, todos mis pensamientos en estas ideas y ahora me doy cuenta que estuve equivocado. Se necesitan muchas agallas, digamos, y ser muy inteligente y muy honesto intelectualmente para decir, ok, ¿saben qué? Reconozco mi error, pasado pisado, voy para adelante. Pero hay mucha gente joven que los veo en los movimientos de estudiantes por la libertad, gente que se da cuenta que las cosas hasta ahora no han funcionado, que están buscando respuestas en la filosofía. Yo el crecimiento que he visto de la expansión de las ideas de Ayn Rand en los últimos años es muy grande, parte porque hemos tenido los libros traducidos, que antes no, pero está habiendo un cambio, hay una semillita plantada. Ahora lo que tenemos que hacer es regarla y trabajar entre todos juntos, pero soy optimista. Soy optimista. A largo plazo, pero soy optimista. Yo creo en ese sentido, María, que todos los que confiamos en las ideas de la libertad y específicamente en este tipo de ideas que van a ser transformadoras el día de mañana, somos un poco utópicos, ¿verdad? Siempre creemos que sí es posible, aunque estemos encerrados en esta isla de, por ejemplo, Daniel Defoe, nosotros somos Robinson Crusoe en nuestra propia isla, pero lo vamos a poder hacer porque justo no somos personas atomizadas, somos una colectividad y es lo que enhorabuena queremos hacer. El tiempo apremia, María, la verdad es que ha sido una verdadera exquisitez poderte escuchar. Sin duda alguna, me atreveré a pedirte después de un tiempo considerable para poder también nosotros leer un poco sobre el objetivismo, que tengamos un volumen 2 de esta conferencia, si tú nos haces el grandísimo favor. Y antes de irnos, como bueno, pues al final hoy estamos en un confinamiento físico por este tema de las pandemias, que a veces los estados abusan de esta violencia legítima que tienen, como diría Max Weber, pero al final abusan. No podemos tomarnos una foto presencial, pero me piden que si por favor, sin activar el micrófono, todos podrían activar sus cámaras para poder tomarle un screenshot a esta pantalla y que de alguna manera nos veamos, pues, como si fuésemos una foto grupal. ¿Qué les parece a los demás? Entonces, con tu autorización, María, encenderíamos nuestras pantallas los demás para poder, digamos, tomarnos una foto grupal. Ya van algunos. Mariana, un gusto verte. Al micrófono no. Arturo, también un Lo veo gusto a verte. Carlos Maurer ahí, qué placer que esté ahí. Mau, César, No Alan sirve mi Castillo. video, no me preguntes por qué. Me encanta que estés del otro lado de la pantalla. A Santiago también, veo gente de Argentina. María. Bueno. Hola, es Aurelia. Sí. ¿Aurelia? No veo Sí. nada. No nos vemos, pero aquí estamos. Qué placer que me acompañen, muchas gracias. Pues qué gusto, muchas felicidades y salió muy bien. Muchas felicidades, María. Ideas muy claras, de veras. Muchas gracias, Carlos. Mil gracias. Felicitaciones, María, aquí de Santiago de Chile, Juan Carlos Torrico. Juan Carlos, ¿cómo estás? No tengo cámara, pero bueno, te mando un saludo. Placer. ¿Hemos logrado la foto o no? Estoy en eso, ahora sí que el equipo de producción me está diciendo eso, pero igual los demás que quieran aprovechar para comentarle algo, María, que estamos ya por acá. Les comento yo algo también, si entran en la página enralatam.org, al final de la página principal dice suscribirse al newsletter. Si están interesados en recibir
más información sobre Ayn Rand, buenos videos, buenos artículos traducidos al español para aquellos que no manejan tanto el inglés. La mayor parte de la bibliografía está en inglés, con lo cual estamos empezando a traducir las cosas de a poco. Hay también un sitio en internet que se llama objetivismo.org, manejado por Domingo García, que tiene muchísimos videos ya traducidos al español. Pero suscríbanse al newsletter, lo van a recibir una vez por mes, prometemos no llenarles el inbox permanentemente, solamente mandamos el newsletter una vez por mes y cada tanto un recordatorio de los webinarios que estamos organizando a partir del martes que viene. Yo creo que es una buena herramienta para empezar a educarse un poco mejor en estas ideas, así que no duden en hacerlo. Y otra vez, repito mi email, maria@ainrandlatam.org, no duden en escribirme cualquier consulta que tengan. Perfecto, de hecho, ahora mismo en los comentarios pongo tu correo. Entonces, ahora sí, preparados todos para el screenshot. Sonrían, que lo vamos a tomar. A la 1, a las 2, a las 3. Perfectísimo. Pues un aplauso, María, aunque sea de manera virtual. Muchísimas felicidades, la verdad, nos ha agradado mucho tu conferencia. Y como ya te decían, la verdad es que me quedó muy claro, nos ha Bravo. quedado a todos muy claro. Y disculpa inexperto moderador, pero ya lo estaremos haciendo mejor en un volumen 2, María. Nada de inexperto, muy profesional, así que gracias también por tu rol. Muchísimas gracias a todos los que se han podido suscribir, los que nos han seguido desde Bravo. Facebook Live, aquí en Zoom. Les agradecemos a todos y estén pendientes, como bien decía María, de las cuentas tanto como del Instituto Ayn Rand como de Students for Liberty. Seguramente vamos a tener un volumen 2 porque esto acá no acaba, ¿eh? Por supuesto que no, cuenten conmigo para lo que necesiten y espero estar formando el nuevo batallón de objetivistas que luchemos por una buena filosofía y por la libertad. Claro que sí, sobre todo por la libertad, María. Pues enhorabuena, muchísimas gracias y nos despedimos con eso. No sé si los chicos del staff de Students for Liberty quieran decir algo, o Gracias. si no, con esto terminaríamos. Gracias, dice José. Muchísimas gracias, José. Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una próxima emisión. María, nuevamente muchas gracias. Un placer. Hasta Hasta luego a todos. hasta la próxima. Muy bien. Vale, hasta entonces, gracias a todos, chicos. Bye, bye.